Días son estos de Elías, del Elías del Todopoderoso Dios, en los tiempos de justicia, en los tiempos de victoria, en los tiempos de visitación del Todopoderoso Dios para su pueblo, para sus hijos, para sus escogidos. Bendito sea el Dios y Rey de toda gloria, Jesucristo el Señor. Bendito el pueblo de Israel. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Dios en su gracia y en su amor, familia de la fe, Dios Todopoderoso en su gracia, en su amor, en su bondad, nos ha permitido estar en una unidad de gloria conforme al propósito de su llamado a los tiempos de su gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amado Padre Dios, quiero impartir de tu palabra y de tu gloria, Señor, sobre toda la familia de la fe, sobre todos los hijos de Dios, el poder, la gloria de tu palabra en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Solo te pido, Señor, abre los cielos y allí donde se encuentra, Señor, tu pueblo, allí ellos reciban un sello de gloria, una visitación de tu Santo Espíritu. Trae consolación, trae liberación, trae edificación, trae libertad en el gozo supremo de la salvación por Jesucristo el Señor. Amados hermanos, alabando a Dios por los tiempos y por las edades, porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y en lo personal, amados hermanos, estos tiempos sí que están ayudando para bien a la iglesia, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los amados de Dios y a los escogidos por el Santo y Supremo Dios. Vamos a continuar ahora en el nombre de Jesús, impartiendo estos tiempos de gloria y de poder en la palabra de nuestro Dios para ser edificados, para ser fortalecidos, para ser preparados por el Todopoderoso, por los tiempos que están por venir, para alabanza y gloria de su nombre. Y les invito, mis hermanos amados, vamos a la carta a los Efesios del capítulo 1, del versículo 17 al versículo 23. Y leemos como está escrito: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hermanos amados, en el nombre de Jesús, venimos en la presencia del Señor, viviendo tiempos de restauración, tiempos de sanidad, tiempos de liberación. Pero a pesar de los tiempos que estamos viviendo en la gloria del Señor, el Señor nos está preparando para los tiempos que están por venir. Yo predico, ministro y enseño que estamos viviendo por la revelación de Dios, el conocimiento de Dios, los tiempos de las bodas del Cordero. Pero entendemos que en la misma palabra del Señor se testifica que vendrá una pretribulación y una tribulación o gran tribulación. De hecho, muchos ministros de Dios han escrito libros, han hecho estudios teológicos y han impartido una sabiduría al respecto de los tiempos. Pero lo que yo he aprendido de parte de Dios, amados hermanos, es que cuando Dios habla en su palabra de un tiempo en Dios, ese tiempo es conforme al poder y a la gloria que Dios derrama e imparte sobre su pueblo, sobre sus hijos,
sobre su iglesia, sobre el pueblo de Israel y sobre los judíos en el conocimiento de la gloria del Señor para los tiempos. Entonces, si viene una pretribulación, que es la que estamos viviendo en estos momentos, y posteriormente vendrá una gran tribulación, esa pretribulación o este tiempo de crisis, porque en este año y en los años por venir, hermanos amados, van a aumentar los terremotos, van a aumentar las hambrunas, van a aumentar las pestilencias, van a venir ciertas situaciones en el mundo a nivel global, unos que son atmosféricos, otros que son humanos, otros que son crisis, guerras, economía, muchas áreas en el mundo entero van a manifestarse en contra del hombre, en contra de la sociedad y en contra de la familia. Pero nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que según los tiempos de Dios por su palabra, nosotros tenemos un sello de gloria. Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso. Nosotros tenemos a un Dios de amor, a un Dios de gracia. Y este Dios de gracia, este Dios de amor, es un Dios de intimidad, de lo cual de pronto en años anteriores o en siglos atrás, el pueblo de Dios no había conocido, no había vivido este tiempo conforme a lo que hoy Dios está derramando, de lo que Dios está impartiendo. Yo solo le pido a Dios que allí donde tú estés puedas sentir que algo sobrenatural de Dios te está arropando, te está visitando, te está ministrando, que algo en lo profundo de ti se está moviendo a la presencia del Señor, se está moviendo al llamado que Él está haciendo a tu vida y a tu familia. Porque nosotros en el nombre de Jesús entramos en una intimidad, en una comunión con Él. Y es algo que me llama la atención de manera sobrenatural, de lo que está hablando el apóstol Pablo por Jesucristo en el Espíritu Santo, de Efesios capítulo 1, de los versículos 17 al 23. Pero también tenemos que entender, pueblo de Dios, que tenemos que conocer lo que son los fundamentos de la doctrina en cuanto a los tiempos que Dios está manifestando en el Espíritu. Entonces, amados hermanos, primeramente quiero tomar por testimonio del versículo 21 al versículo 23. Y escucha, repito, Efesios capítulo 1 del versículo 21 al versículo 23. Y sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Primero, si tú lees el versículo 21, dice la palabra, sobre todo principado y sobre toda autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Quiere decir Dios, por medio del apóstol Pablo, que Dios está hablando a la iglesia y le está diciendo al pueblo de Dios, a los santos de Dios, y ya voy a dar un testimonio de lo que es la iglesia, pero Dios está hablando a todo el pueblo, primeramente que nos levantemos como la iglesia, y el principio de Dios es que todo lo que suceda en la tierra, que todo lo que venga de principados, que todo lo que venga de potestad y sobre todo lo que se nombra, se someta al poder y a la autoridad de Cristo por medio de la iglesia. Ahora, primero voy a dar solamente los testimonios de la palabra, no me voy a detener en este principio, pero lo que sí quiero es que tú entiendas la palabra iglesia. La palabra iglesia se manifiesta por 3 estados de gloria, por 3 cumplimientos proféticos en Dios por medio de Jesucristo. El primer tiempo de la palabra iglesia es porque Jesucristo en la cruz del Calvario cargó en él nuestros pecados y los llevó sobre el madero. Al llevar nuestros pecados sobre el madero, esto está en Primera de Pedro 2, versículo 24, Él tomó todos nuestros pecados, los llevó en su cuerpo sobre el madero. Entonces, cuando Él lleva nuestros pecados sobre el madero, dice la palabra del Señor que nuestro pecado le da muerte,
al Señor Jesús porque Él es el Salvador de nuestros pecados. Y la palabra Salvador tiene dos naturalezas: el que toma el pecado en su cuerpo y lo ofrenda a Dios en sacrificio de olor fragante. Por eso es que nosotros tenemos que entender lo que dijo Juan el Bautista en el Jordán, como está escrito: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en Dios el Padre, Jesucristo fue enviado para Él morir en la cruz como hombre, para que como hombre pudiera redimir al hombre del estado y la naturaleza de sus pecados. Pero también escrito está que como el Cordero de Dios, Él quitaría el pecado del mundo. Entonces, en el primer principio, Jesucristo en la cruz del Calvario no solamente quita el pecado, como está escrito en Apocalipsis 12:11, y dice la palabra del Señor: porque en la sangre del Cordero hemos vencido. Y entonces, como vencedores en Cristo, por Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y nosotros tenemos que entender esos principios. El segundo principio de la palabra iglesia es que Jesucristo resucita al tercer día, y la palabra dice que Dios lo sienta a su diestra en la majestad de las alturas. Y al sentarlo a su diestra, entonces dice la palabra de Dios que lo coronó como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tercer tiempo es que al coronarlo Rey y al haber muerto por nuestros pecados, Él viene a cumplir un pacto sacerdotal delante de Dios ya en el tercer cielo. Y por el pacto sacerdotal y por el reino de Jesucristo, ahora Él nos constituye iglesia. Él nos constituye casa espiritual. Y esa casa espiritual es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, de lo cual es conforme a la palabra de primera de Tesalonicenses 5:23: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Entonces, cuando se habla de la palabra cuerpo, amados hermanos, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuándo tu cuerpo, cuándo mi cuerpo como creyente es el cuerpo de Cristo? Cuando en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, nosotros anulamos el acta de los decretos que había contra nosotros, la quitamos del medio y la clavamos en la cruz. Y ya voy a compartir y a testificar de ese principio. Entonces, amados hermanos en la fe, ministros de Dios, Dios nos está llamando para que recibamos tiempos de revelación. Ahora, ¿cómo nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como familia de la fe, podemos pasar de ser creyentes a ser iglesia? Sería la pregunta. ¿Y por qué la pregunta? Porque, repito, en Efesios capítulo 1, en el versículo 23, dice que, o en el 22, de Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su plenitud, de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en la iglesia es lo que Dios, por medio de la plenitud, del verbo hecho carne, el poder de la gloria de la palabra de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Entonces el Señor va a llenar todo lo que de Dios estaba vacío: el hombre, el corazón del hombre, el hogar, la familia y la vida del hombre en la tierra. Porque nosotros estábamos vacíos de Dios por causa del pecado, por causa del no conocimiento del testimonio de la verdad. Entonces, muchos creyentes están viviendo una situación espiritual contraria al plan y al propósito de Dios, porque el pueblo de Dios no está entendiendo, y al no entender, no está viviendo lo que es el poder de la palabra, el poder del reino y el sello de gloria y la herencia en los pactos y las promesas que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros por medio de nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Entonces, antes de continuar, quiero enseñar dos principios. Nosotros debemos entender, y yo te pido que escribas, que primero,
el creyente o los creyentes estamos asistiendo a una casa ministerial, pero el llamado de Dios por Jesucristo es que seamos casa espiritual. Entonces, escribe casa ministerial, casa espiritual. ¿Cuál es la casa ministerial? La casa ministerial es aquel lugar donde todo cristiano asiste en una reunión de creyentes, donde hay un ministro, una persona, un maestro, un rabí para los judíos, un rabino, una sinagoga, un lugar, cualquier lugar. Puede ser una casa, puede ser una construcción, puede ser un edificio, puede ser un local, en cualquier lugar donde se reúne el pueblo y escucha el mensaje de la palabra. Entonces esa sería la casa ministerial, y se llama casa ministerial porque el pueblo acude a ese lugar, y en ese lugar hay una convivencia, hay un compartir como pueblo de Dios en la presencia de Dios por la palabra. Ahora, ese es el primer tiempo. Ahora, esa casa ministerial tiene en el Señor, por Efesios capítulo 4, versículo 11, vamos a ver que están los 5 ministerios o los ministerios quíntuples, que es los ministerios de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros. En estos momentos, aún en los países donde no hay libertad de fe, y el pueblo cristiano, los creyentes, no se pueden congregar en un lugar, de pronto se reúnen en cuevas, de pronto se reúnen en lugares donde se puedan ocultar, pero allí hay una casa ministerial, allí hay una persona que está guiando al grupo por medio de la palabra en el testimonio de Jesucristo. Entonces quiero que te quede claro lo que es la casa ministerial. La casa ministerial es el lugar donde el pueblo y la tierra se reúnen, donde vamos a ver a un ministro, donde vamos a oír de un ministro y donde vamos a recibir de un ministro la palabra de Dios. Ahora, viene el segundo tiempo, que es lo que Dios le está revelando por medio de el apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 1, de los tiempos que he leído del 17 al 23. Entonces, vamos a ver ahora espiritualmente lo que es la casa espiritual. Ya dijimos lo que es la casa ministerial. En la casa ministerial, todo creyente viene, todo creyente escucha al pastor predicar, escucha al pastor ministrar o al ministro de los 5 ministerios de Efesios capítulo 4 versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso está bien, es un principio, es un fundamento. Repito, eso es correcto, es un principio y es un fundamento en Dios por medio de Jesucristo. Es más, aquí mismo donde estoy leyendo de Efesios capítulo 1, del versículo 17 al versículo 23, allí tú vas a ver una casa ministerial, porque allí está hablando Pablo. Pablo está hablando a los hermanos de Éfeso. Pero hay un segundo tiempo de gloria, que es el que quiero compartir con vosotros, y que quiero impartir un sello de gloria, un fuego de gloria, una impartición sobrenatural de visitación de Dios en el Espíritu Santo para tu vida, para que tú puedas ser de bendición para tu familia en el conocimiento de la palabra. Entonces, repito, el primer tiempo es el tiempo de la casa ministerial. Ahora, viene el segundo tiempo en Dios, que es el tiempo de la casa espiritual. De la casa espiritual. Entonces, vamos a hablar del principio y del propósito de Dios para la casa espiritual. Y primeramente quiero enseñar que de Efesios capítulo 1, del versículo 17 al 23, hay 3 eventos de casa espiritual. Hay 3 principios de casa espiritual. Hay 3 fundamentos de casa espiritual. Que si todos los que asistimos a la casa ministerial, digamos que en una casa ministerial asisten 500 personas, asisten 2,000 personas, asisten 8,000 personas, sean las 500, las 2,000 o las 8,000, si pasan de la casa ministerial a la casa espiritual, toda la tierra estaría en estos momentos viendo la gloria de Dios. Y quiero que me prestes atención. Entonces,
Espero me hayas entendido lo que significa la casa ministerial. La casa ministerial es, en mi caso, por ejemplo, yo vengo de mi casa, vengo de orar, vengo de buscar la presencia del Señor. Dios me dio esta palabra, Dios me dijo que la impartiera sobre el pueblo. Llego ahora a la casa ministerial, que por causa de esta pandemia y de esta crisis, todos están en casa, pero estamos impartiendo la palabra de Dios por medio de esta cámara, y el poder y la gloria de Dios te está visitando en el nombre de Jesús, para gloria de su nombre. Entonces, en estos momentos, tú estás en una casa ministerial porque me estás viendo a mí, porque me estás escuchando a mí. Porque yo ahora, como en el tiempo de Pablo, yo te estoy ministrando de parte de Dios, te estoy ministrando de las revelaciones de su palabra, te estoy ministrando de los tiempos de su espíritu. Entonces todos nosotros vamos a entender ahora cómo vamos a salir de la casa ministerial para entrar a la casa espiritual. Y yo quiero que tú me sigas y que edifiques este principio conmigo. Entonces, ¿qué es una casa espiritual? Una casa espiritual, dice la palabra del Señor, cuando el cuerpo de creyentes, no cuando los creyentes, sino cuando el cuerpo de creyentes entramos en la comunión con Dios el Padre, en Jesucristo, por el Espíritu Santo, para que de los tiempos de la palabra, de lo que Dios nos está hablando, venga sobre nosotros la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la revelación de Dios. Recibiremos el poder del Espíritu de Dios, la gloria de Dios, la autoridad de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, como dije, si son 500 cristianos que salen de la casa ministerial y entran espiritualmente en la casa del Señor, si son 2,000 u 8,000, que los mismos 2,000 u 8,000 que están en las congregaciones, en la casa ministerial, logran entrar en la casa espiritual, entonces el poder de la gloria del Señor se incrementará, porque cuando el Señor da a uno el peso de su gloria, la revelación, la autoridad y el poder, y esa gloria, ese poder, esa autoridad, el Señor la da a 2 que están en la casa espiritual, la da a 3 que están en la casa espiritual, la da a 5 que están en la casa espiritual, la da a los 500 que están en la casa espiritual. Cuando nosotros vemos Hechos de los Apóstoles capítulo 2, dice la palabra que estaban 120 sentados esperando la promesa del Padre, y dice la Escritura que descendió un viento recio, el cual sopló, y fue la casa llena de la gloria del Señor. El lugar fue lleno de la gloria del Señor, y cada uno de los 120 fueron llenos del poder de Dios. Esto es un sello de gloria. Esto es un principio, un fundamento de doctrina que hay que tomar tiempo para enseñar qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 1 y en Hechos capítulo 2. Y de allí en adelante, en siglos, lo que ha venido es derramándose la gloria del Señor para los que esperan, para los que confían, para los que tienen la certeza del poder de la visitación de la gloria de Dios en el Espíritu, en nuestras vidas y en nuestras familias. Entonces, ¿qué es lo que no se había cumplido en el pueblo de Dios, en el cuerpo de creyentes? Que un tiempo es el cuerpo de creyentes y otro tiempo es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de creyentes? Lo repito, una casa ministerial. Todo creyente está asistiendo a alguna reunión en algún lugar. Todo ministro de Dios, sea de apóstol, de profeta, evangelista, pastor, maestro, a un misionero, él tiene un grupo de personas. Esas personas tienen la fe en Jesús, sí. Han recibido milagros de Dios, sí. Han sido visitados por Dios en profecía, en sanidades, en milagros, en liberaciones, sí. Pero no porque han habido milagros, sanidades y liberaciones, esa casa ministerial es una casa espiritual. Que ahí es donde tengo que hacer la diferencia. Y para que ustedes me comprendan, no es lo mismo cuando yo tengo un problema renal, o tengo un problema cardíaco, o tengo un problema de columna, y yo le clamo a Dios, y yo ayuno, y yo creo a Dios, y de pronto Dios me permite escuchar a un predicador, o de pronto me permite llegar a la congregación, o de pronto en mi propia casa
de manera sobrenatural Dios me sana. O estoy en una atadura, estoy en una crisis, estoy siendo atormentado por un espíritu de maldad, de tinieblas, y yo ayuno y le clamo a Dios. Y Dios puede usar a un ministro. Hoy en día, por las aplicaciones o inclusive en el sueño, el Señor me puede visitar y sanarme o libertarme. Pero no por el hecho de que Dios me sanó, me hizo un milagro, no por el hecho de que Dios me libertó, no por el hecho de que Dios me dio una profecía por medio de un profeta, significa que yo ahora soy casa espiritual. Lo estoy recibiendo es porque estoy en la casa ministerial. Por eso nosotros vemos que Jesucristo envió a los 12, y aún el apóstol Pablo manifestaba de parte de Dios liberaciones, sanidades, milagros. Los ciegos vieron, los sordos oyeron, los que estaban poseídos por espíritus inmundos a través del apóstol Pablo fueron libres. Pero lo que quiero que entiendas es que lo que Dios está hablando por Efesios capítulo 1 del 17 al 23 son 3 tiempos. Primero, lo que es la voluntad y el propósito de Dios para los creyentes, para los fieles en Dios, para los santos. El segundo tiempo, para que recibamos de Dios en Jesucristo por el Espíritu Santo la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento del poder de su gloria. Y tercero, para que nosotros nos levantemos en el poder de Jesucristo, ahora como cuerpo espiritual ministerial, pero ya no dependiendo del ministro, sino de Cristo, para la gloria de Dios. Y entonces vamos a tomar poder y autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Por ejemplo, voy a tomar que hoy en día hay una pandemia. Y algo que yo veo en las noticias, en las informaciones, en las diferentes aplicaciones, es que se habla y se habla y se habla y se habla de este virus, se habla de lo que está por venir, se habla del nuevo orden mundial, se hablan de las crisis, se ven situaciones que están pasando en el mundo entero, y sé que van a pasar otras muy difíciles en los tiempos que están por venir. Pero Dios lo que está diciendo es: pueblo mío, necesito que salgan de la casa ministerial para que vengan a ser casa espiritual. Entonces, en la casa ministerial vemos al ministro, oímos del ministro y recibimos la unción por medio del ministro. Que eso quede establecido, toma nota y recíbelo en tu corazón. Porque hasta hoy muchos venían a la casa ministerial. Entonces, en la casa ministerial había un hombre, un varón o una varona, una sierva o una pareja que imparten la palabra. Y se habla del poder de Dios. Y el paralítico camina y el ciego ve, y la persona que había perdido su riñón, el Señor se lo dio. Y vino una profecía, y así te dice el Señor: te voy a abrir puertas, te voy a prosperar. Y viene el Señor y te prospera y te abre las puertas. En fin, vienen señales, manifestaciones y prodigios por causa de la casa ministerial, porque Dios respalda la palabra y Dios respalda a sus siervos. Pero el segundo tiempo del cual yo les estoy compartiendo es que ahora usted está oyendo del siervo, del ministro de Dios. Ahora, como ministro de Dios, te estoy hablando por la palabra. Ahora, ¿cómo haces tú para salir de la casa ministerial, para entrar a la casa espiritual? Es que tú vas a tomar esta palabra, y primeramente quiero que me sigas conforme a Efesios capítulo 1, 23. Dice la palabra: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé en el Espíritu Santo sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Por favor, quiero que escribas conforme a lo que está en la palabra. Dice la Escritura: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, dar. Ahora, si usted me está entendiendo lo que Dios le está hablando, lo que Dios le está impartiendo, está la casa ministerial. Es el pastor el que te está predicando, el apóstol, el profeta. Pero aquí en Efesios, ahora te dice el Señor. ¿Quién te dice? El Señor. ¿Te lo dice el apóstol? No. ¿Te lo dice el profeta? No. ¿Te lo dice el evangelista? No. ¿Te lo dice el pastor? No. ¿Te lo dice el maestro? No. ¿Te lo dice la sierva de Dios? No.
¿Quién te lo dice? Dios. Dios Elohim. El Dios de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Dios de la creación te está hablando. El Dios de los patriarcas te está hablando. El Dios de los padres espirituales Abraham, Isaac y Jacob te está hablando. El Dios de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Abdías te está hablando. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te está hablando. Te está hablando, te está hablando, te está hablando. Yo digo gloria a Dios. Entonces, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé. Entonces, ya viniste a la congregación, ya viniste a la casa ministerial. El ministro te dio una porción, escúchame, una porción, una parte de una predicación. Pudiste salir muy motivado, gloria a Dios. Tenías una enfermedad y fue sanada, gloria a Dios. Esta madrugada me llamaron de Estados Unidos, una familia que tenía problemas, estaban enfermos, oré por ellos, se sanaron, gloria a Dios. Eso significa casa ministerial. Pero ¿son casa espiritual? No. ¿Pero tienen el llamado a ser casa espiritual? Sí. Ahora, voy a hablar de principios de casa espiritual. Está en Primera de Pedro 2:5. Vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Oh, aleluya. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Volvamos a los 500, a los 2000 y a los 8000. Los 2000, los 500 o los 8000 que vienen a la casa ministerial. Si esos mismos 500, 2000 u 8000 vinieran a ser casas espirituales, los mismos vinieran a ser casas espirituales, vinieran como piedras vivas. La palabra piedra viva usted lo puede leer en Mateo 16, 18 y 19. Que los que reciben la revelación. En otras palabras, cuando yo vengo a la casa ministerial, yo siento la unción, recibo la unción, siento la presencia de Dios. Lo repito más despacio. Cuando yo vengo a la casa ministerial aquí, yo siento la presencia de Dios. Yo siento la unción de Dios. Y yo sé que Dios está haciendo algo en mi vida. Y yo puedo sentir que hay hermanos, hermanas y sobre todo hermanas que están llorando, están siendo quebrantadas. Yo siento hermanos. Yo siento un hermano que está en la ciudad de Carson. Aleluya. Que es la familia Miranda. Y yo siento un hermano allí que está bajo el fuego y la gloria de Dios. Yo lo sé, lo siento en el nombre de Jesús. El Señor me habla de Marco Goitía en Chile. El Señor me está hablando de muchas personas. Y aquí en Cali, el Señor me está hablando que hay hermanas y hermanos que están sintiendo la gloria y la presencia de Dios. Pero lo están sintiendo como casa ministerial. Ahora, como estás sintiendo la unción, ahora Dios lo que te está diciendo, ahora yo quiero es que tú entres en comunión conmigo y tú ahora veas la gloria de tu Dios. Ya no la unción, sino la gloria. Pasar de la unción a la gloria, al poder, a una presencia más fuerte, a una presencia más gloriosa. ¿Por qué? Porque es mi experiencia en 27 años de vida cristiana. Yo he sido ministrado muchas veces, pero muchas veces en el Señor, a través de oración, a través de ayuno, a través de búsqueda. El Espíritu de Dios venía sobre mí, me sanaba, me libertaba, hacía cosas hermosas. Pero cuando aprendí y entendí y recibí espíritu de sabiduría y recibí espíritu de revelación y recibí espíritu de entendimiento, entonces ahora yo vengo delante de aquel que ha impartido su presencia sobre mí, el que me ha sanado, el que me ha bendecido, para yo recibir gloria, poder y autoridad. Ya no solamente en mi vida, sino para que mi vida sea instrumento para libertar a otros, para bendecir a otros, en el nombre glorioso de Jesús. Entonces, pueblo santo de Dios, iglesia de Efesios capítulo 1, en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿quiénes somos la iglesia? La iglesia somos, escriba, tome nota, Primera de Pedro 2:5. Somos piedras vivas, no olvide,
de Mateo 16, 18, revelación. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 1, el versículo 17? Para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Todo creyente que ya no me diga, yo recibí la unción, yo recibí un milagro, yo era alcohólico, ya no soy alcohólico, era drogadicto, ya no soy drogadicto. Eso lo hizo la unción a través del ministerio por el ministro. Pero no porque fuiste libre de las drogas o del alcohol, no porque viste ángeles o porque te dieron una profecía, tu casa, tu familia y tu vida es transformada por el poder de Dios, porque para esto necesitas autoridad y poder. En otras palabras, el Señor te sanó, el Señor te bendijo, el Señor te libertó. No es lo mismo que el Señor te liberte a que tú recibas el poder de Dios y tú seas un libertador. No es lo mismo que tú recibas una unción a que tú recibas la gloria. Y es la diferencia entre la casa ministerial y la casa espiritual. Entonces, ya queda establecido. Primer principio, somos casas espirituales si hacemos cada uno de nosotros sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de la revelación que Dios nos da en Cristo Jesús. Segundo, Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Edificaos sobre los fundamentos de los apóstoles. Ya no está hablando de la unción, ya no está hablando de los milagros, ya no está hablando de las liberaciones, ya está hablando de los fundamentos, de las doctrinas de apóstoles y profetas. Entonces, edifíquense como cuerpo. Y dice la palabra en Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien, hermanos, casa espiritual, ya no casa ministerial, casa espiritual. Repito, en primera de Pedro 2:5 habla de que el sacrificio y la ofrenda del pecado se haga aceptable delante de Dios por medio de Jesucristo. Bien, en Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, casa espiritual, Jesucristo, edifiquémonos en fundamentos de apóstoles y profetas por medio de Jesucristo. Ya no está hablando de la unción, la liberación, los milagros, la palabra profética, que Dios te dijo te iba a dar una empresa y te la dio, que Dios te dijo te iba a dar algo que te prometió el Señor y te lo dio en la tierra. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de niveles de gloria mayores en la revelación, en el poder de Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículo 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces ya no está hablando de la casa ministerial. Ahora está hablando de los 500 creyentes, que cada uno de ellos y de ellas, desde el más joven hasta el más anciano, está haciendo sacrificios y ofrendas como casa espiritual por medio de Jesucristo, como piedras vivas. En Efesios capítulo 2, versículo 20, nos estamos edificando sobre los fundamentos, los 500, los 2000, los 8000. Nos estamos edificando independientemente en los fundamentos de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en el versículo 21 de Efesios capítulo 2 dice la palabra entonces: en quien todo el edificio. Entonces ya no habla de cuerpo, no habla de personas, habla de piedras vivas que se están uniendo, y que dice la palabra del Señor que está descendiendo un pacto de gloria, una cabot del poder de Dios en el Espíritu Santo sobre los que están cumpliendo estos tiempos, ya no como casa ministerial, sino como casa espiritual. Ahora, el misterio es que este tiempo de Efesios 2, 20, 21, de primera de Pedro 2, capítulo 5, ya no lo hacemos en el orden natural, lo hacemos en el orden espiritual, en buscar el rostro del Señor, de venir delante de Dios, de buscar la gloria del Padre, de hacer la voluntad del Padre en los cielos y en la tierra, de ser llenos en el fuego de la gloria del Espíritu, para recibir revelación, visión, poder y gloria en el nombre de Jesús. Entonces, en Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre la casa. Volvemos a mencionar la palabra Cristo. Cristo en Hebreos 3:6. Acuérdese y no se olvide, la palabra Cristo es el resucitado, el que nadie puede ver así a simple vista, ni siquiera cristianos.
Hay apóstoles que ni siquiera han visto a Cristo y son apóstoles de Jesucristo. No cualquiera ve a Jesucristo. Pero nosotros vemos a un apóstol o a dos apóstoles en las Escrituras, o a varios apóstoles que vieron a Cristo resucitado. Los 12 lo vieron resucitado, o los 11 más bien, en Hechos capítulo 1 lo vieron resucitado. Bueno, yo no voy a hablar de mí, pero sí se le puede ver resucitado, gloria a Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 3 versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¡Wow! O sea que nosotros somos la casa de Cristo. Claro, tú y yo en revelación, en sabiduría, en entendimiento, en revelación, somos casa de Cristo. Somos casa de Cristo, porque está escrito y yo lo creo. Repito, Hebreos 3:6, nosotros somos casa de Cristo cuando le buscamos, cuando entramos en su presencia, cuando buscamos su rostro, cuando entramos en el propósito de Dios, cuando recibimos de Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces quiero que tomes nota y resaltes Hebreos 3:6. Yo lo creo. Quiero que levantes tu mano y que digas: yo lo creo, en el nombre de Jesús. Yo lo creo, para gloria de Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, tenemos que ser firme en todo momento, firme en la santidad, firme en la justicia, firme en el propósito del Señor en nuestras vidas. Por ejemplo, los esposos que sean sacerdotes de su familia, la esposa cristiana que sea idónea, los hijos que sean simiente y linaje de Abraham, descendencia de gloria y poder. Y esto no es fácil, pero ya les voy a decir qué es lo que lo hace difícil para nosotros ver la gloria del Señor. Entonces, en Hebreos capítulo 3 versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre la casa. Ahora, ¿cuál casa? La casa de primera de Pedro 2:5, casa espiritual. Entonces dice la palabra del Señor que si nosotros ahora en Cristo retenemos y permanecemos firmes en la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En Efesios capítulo 3, el versículo 10, quiero que me prestes atención, por favor. Repito, Efesios capítulo 3, versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, repito, la multiforme sabiduría de Dios, no dice el Padre, no dice el Hijo, no dice el Espíritu Santo, sino que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, el cuerpo de creyentes, el cuerpo templo de Dios, no en el pecado, no a la carne, no a la opresión, no a la depresión, sino como casa espiritual, conforme a los versículos que he leído. Entonces podemos dar como iglesia a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Dice la palabra de Dios, vamos a dar a conocer la sabiduría de Dios. Y en el versículo 11 de Efesios capítulo 3, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, quiero que tomes nota de Efesios 3:10, que dice que nosotros, repito, los 500, los 2000 o los 8000, que son 5, los 5, que son 3, los 3. Pero la pregunta es, cuando nosotros vemos ministerios, usted se puede meter en las aplicaciones y ver predicadores, y delante de ellos hay multitudes. Le hago una pregunta: ¿entenderá usted que esa es la casa ministerial? Ahora, solo piense, hermanos, amados hermanos y ministros de Dios, si nosotros en el entendimiento, en la sabiduría, en el conocimiento y la revelación pasamos bajo el llamamiento celestial, en la gloria de Dios, pasamos de la casa ministerial a la casa espiritual, ¿no piensa usted que todo transformaría, que todo se transformaría, que todo cambiaría, que la gloria de Dios se derramaría, que nos reuniríamos ya como cuerpo ministerial, todos llenos de la gloria y del poder de Dios? Yo les digo, porque yo lo he visto, yo lo he vivido, hermanos, cuando llegamos con tal peso de gloria, con tal fuego del Espíritu Santo a reunirnos, el predicador no puede predicar, no puede. Yo lo he vivido, yo lo he visto.
No puede. ¿Sabe por qué no puede? Porque es tan grande la presencia de Dios ministrando a cada uno sin que el predicador abra la Biblia ni diga nada. No se puede ni subir al altar. Yo lo he vivido y yo creo que ese tiempo es ahora, que ese tiempo va a suceder ahora. Yo profetizo que el poder de la gloria del Señor se está derramando sobre tu vida ahora. Yo sé y te animo en el nombre de Jesús que salgas de la casa ministerial y vengas a hacer una casa espiritual. Y cuando entres en la presencia del Señor, entonces, repito, yo soy un creyente, voy a la congregación, tomo mi asiento, empieza la alabanza, alabo, empieza la predicación, escucho al predicador, escribo lo que el predicador dijo y sentí una unción, y si estaba enfermo, que tenía una artrosis, fui sanado, salgo contento porque fue tan lindo lo que pasó y tan hermosa la palabra que fui sanado de mi problema de enfermedad. Pero cuando llego a la casa me olvido del Señor Jesucristo, me olvido de Dios el Padre, me olvido del Espíritu Santo. No busco comunión con Jesucristo, no busco comunión con el Espíritu Santo, no vengo delante de la presencia del Señor. Entonces me quedé solamente con la casa ministerial. Y como lo enseño, a los días viene un ataque contra mi vida y no puedo derribar al enemigo. ¿Por qué? Porque resulta que soy hijo de una casa ministerial. No soy hijo del Dios de la casa espiritual, en la cual Jesucristo es el hijo sobre la casa, y esa casa somos nosotros. Tú lo puedes leer en Hebreos capítulo 3 versículo 6, porque dice: somos nosotros, esa casa somos nosotros. Aleluya, aleluya. Entonces lo que Dios nos está diciendo es que hay una casa ministerial donde un ministro es el que trae la palabra y el que habla. En cambio, que en la casa ministerial que somos nosotros, tenemos a alguien más grande que el ministro. Y yo digo aleluya, gloria a Dios. Mire, yo soy ministro. Ahora, en mi caso yo soy casa espiritual. En mi casa espiritual, Jesucristo es el Rey de gloria, es el Verbo, es el Rey, es el Señor de toda gloria, el Verbo hecho carne, el Emanuel. En mi casa, aleluya, Él es el candelero, Él es el Verbo, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega, Él es el candelero, Él es la raíz de David, Él es el linaje de David, aleluya, Él es la promesa de Abraham, Él es el león de la tribu de Judá, Él es santo de Israel en mi casa. Pero si yo no fuera el que fuera a casa, sino solamente el que preparo la palabra para venir a ministrar al pueblo, entonces, amados hermanos, ya la Escritura lo testifica, pero muchas veces el pueblo no lo entendía. Bueno, ¿yo por qué voy a una congregación de apóstoles? Y hay poder, y hay gloria, y hay sabiduría, pero mi familia, mi casa, hay pruebas, hay tribulaciones. ¿Por qué no las podemos vencer? ¿Por qué el predicador dijo: en Cristo todo lo puedes, vas a vencer, somete al diablo, vence a las tinieblas? El predicador predicó muy bien, por la Biblia habló verdad. Pero lo que no te enseñaron es: tienes que salir de la casa ministerial para entrar en la casa espiritual. Entonces, tú me estás viendo, estás en la casa ministerial, tú me estás oyendo, estás en la casa ministerial, estoy impartiendo y estás recibiendo, estás en la casa ministerial. Cuando termine este mensaje, ahora vas a hacer esto que yo hago. Padre Dios, en el nombre de Jesús, oh Señor, por primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, como piedra viva, Señor, y como casa espiritual en sacerdocio santo, vengo a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, Rey de gloria, Jesucristo el Señor, Hijo de Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Oh Santo de Israel, León de la tribu de Judá, candelero de Dios, yo te pido que en tu nombre, en tu sangre, en tu victoria en la cruz, en la resurrección de entre los muertos, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, las cuales yo recibo, se rompa toda maldición en mí, se rompa ahora toda cadena en mi vida, todo lo que era de maldición, todo lo que era de perversidad,
todo lo que era de depresión, todo lo que era de sufrimiento, de baja estima, todo lo que era de crisis, por causa del dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, por todo lo que era del Hades, por todo lo que heredé en carne y en sangre, por todo aquello en lo cual, Señor, yo me deslicé o caí o me entregué a naturaleza de carne, de pecado, Señor, y no conocía tu palabra y no vivía tu poder. Heme aquí, aquí está tu hijo, si es un varón, aquí está tu hija, si es una varona. Somos casa espiritual. Abre los cielos, derrama tu gloria, llévame a las visiones de tu reino, muéstrame tu poder, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Entonces allí estás levantándote en la presencia de Dios el Padre, en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, ya no como el creyente de la casa ministerial, sino como el hijo o la hija sobre la casa. Ahora, ¿estás recibiendo? Espero lo estés recibiendo. Entonces, cuando estás allí en la presencia del Señor, el Señor va a ver en el tercer cielo que ahora tú has recibido de Dios en Cristo Jesús, por el Padre, en el Espíritu Santo, revelación, conocimiento, entendimiento. Lo mira el Padre. Entonces, ¿por qué? Porque lo que estás hablando ahora al Padre en Dios, o a Dios el Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, estás hablando sabiduría de Dios, estás hablando propósito de Dios, estás hablando gloria de Dios. Y quiero que escribas en el nombre de Jesús, en Efesios capítulo 3, versículo 11, dice la palabra, conforme al propósito eterno. Conforme, escríbelo, eterno, conforme al propósito eterno. ¡Wow! Hermano, si estás orando de esa manera como te estoy diciendo, ahora te puedo enviar muchos modelos de oración, pero te estoy dando uno básico para que tú vengas y dejes de ser ya el creyente de la casa ministerial, para que seas el creyente en la casa espiritual, para que hables sabiduría de Dios, para que entres en las revelaciones de Dios, para que recibas el conocimiento de Dios, para que puedas tomar el poder, la potestad de Dios en Cristo Jesús, y reprendas todo lo que es de maldición, todo lo que trajo a tu vida dolor, sufrimiento, decepción, todo lo que pasó en tu niñez, en tu adolescencia, en tu adultez y aún en tu vida cristiana. Porque yo puedo entender, hermanos, que hay muchos cristianos. No solamente le pasó a Pablo que dijo: Señor, quiero hacer el bien, pero hago el mal que está en mí. Porque él todavía no había alcanzado el ser casa espiritual. Él todavía era el ministro. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pueblo de Dios, ministros de Dios, profetas de Dios, hermanos, hermanas, jovencitos que estás recibiendo el mensaje, necesitas el poder de Dios. Y el poder de Dios no lo vas a recibir nunca jamás por un ministro, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. No, lo vas a recibir directamente de Dios el Padre, en Jesucristo, por el Espíritu Santo, en intimidad con Él. Entonces, debes de buscar intimidad con Dios en Jesucristo. Primero, en tiempos de revelación, lo que Dios está hablando por medio de Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 23, es, número uno, que Dios, el Padre, por Jesucristo, tome tu vida en espíritu, alma y cuerpo, y Él te dé en la revelación, en su presencia, en su cabod, en su visitación, Él te dé más y más de su eternidad, de su poder, de su gloria, y rompa ataduras, rompa cadenas, sane tu alma, traiga sanidad interior, despierte tus sentidos a las visiones del reino. Segundo, porque allí vas a recibir de Dios poder y autoridad. Ya te dije, está en Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Entonces, ese poder y esa autoridad es para que tú, si eres un varón, seas sacerdote sobre tu casa. Si eres una varona, seas una ayudedonia. Si tienes un hogar, tus hijos caminen conforme al sello de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Tercero, para que ahora, ya cuando salgas de la presencia del Señor, ya no seas el creyente que va a la casa ministerial, sino que seas el hijo, la hija de Dios,
lleno del acabot de Dios, y cuando el ministro está ministrando, tú estás bajo la gloria del Señor y hasta puedes traer la atmósfera a la congregación. Si me preguntas dónde ha pasado eso en la Biblia, bueno, lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Si me dices en la tierra, en muchos lugares sobre la tierra ha descendido este poder del Espíritu de Dios. Uno de ellos en Estados Unidos. Entonces, nosotros hemos visto que han venido avivamientos, visitaciones de Dios. Pero esas visitaciones de Dios es con el propósito de traer un avivamiento a todas las naciones, ya no a una casa ministerial, sino a todas las iglesias de Jesucristo. ¿Cuáles son las iglesias de Jesucristo? Acabo de dar 4 versículos. El primero, primera de Pedro 2:5, el segundo Efesios 2:21 y 20:21, perdón. Primera de Pedro 2:5, segundo Efesios 2:20 y 21. Tercero, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, que dice la Escritura: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermanos, si usted entra en intimidad con Dios delante del Padre, declarando la palabra y dispuesto a entrar en comunión con Dios en Jesucristo, para usted ser una casa espiritual, la cabot de Dios, la potestad de Dios en Jesucristo va a venir sobre ti, y entonces tú vas a ser un candelero encendido. Y cuando te unas con otros hermanos que han hecho lo mismo, entonces va a haber mayor gloria y mayor poder en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, en Hebreos capítulo 3, versículo 6. Entonces, allí está en las Escrituras lo que significa el misterio de las iglesias. Por eso, en el libro de Revelaciones le habla Dios por medio de Jesucristo a Juan y le dice a las 7 iglesias que están en Asia. Pero entendemos que 7 son tiempos hasta llegar a la iglesia perfecta, y la iglesia perfecta es la iglesia de la unidad, hasta la estatura de un varón perfecto, a la medida del don de Cristo, porque Él vendrá por una iglesia gloriosa. Entonces, quiero terminar con esto. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Sí, ya dije, estamos en tiempos de bodas, estamos en tiempos de desposorio. Estamos donde tenemos que ser las 5 vírgenes sensatas y tener aceite en nuestras lámparas. Tenemos que ser la casa espiritual donde la cabot de Dios está con cada uno de nosotros y en nuestros hogares. 3, somos casa espiritual en poder y en autoridad sobre principados y potestades y huestes de maldad. Es decir, como casa espiritual estamos viendo un rompimiento de maldiciones, visitación de la gloria del Señor. Los hijos de los hermanos en la fe están siendo liberados, las familias están siendo reconciliadas, restauradas en el poder de Dios. Eso significa casa espiritual o casa ministerial. Perdón, eso significa casa espiritual en Cristo Jesús. Mas la casa ministerial era la que nosotros conocíamos. Amados hermanos, quiero terminar diciendo que Dios nos ha dado el poder de la gloria en Jesucristo, en la victoria contra la muerte, contra la maldición y el pecado. Pregunta: pastor, ¿por qué tantos años y yo no había visto en mi vida grandes victorias en mi vida? La respuesta es: porque eras hijo de Dios, hija de Dios, porque éramos hijos de Dios, hija de Dios, hijo de Dios en la casa ministerial. Y lamentablemente nos apasionamos tanto con la casa ministerial que a veces cuando los siervos nos lastimaban salíamos atribulados, derribados, desanimados, porque era la casa ministerial. Ahora, en la casa espiritual ya no habrá nada de lo que había en la casa ministerial. Para que tú me entiendas, la palabra dice en Juan capítulo 1, el versículo 12: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron.
mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, cuando Jesucristo quiso entrar como sumo sacerdote en el templo de Salomón, no lo recibieron Anás, Caifás, el Sanedrín. Antes lo persiguieron, lo querían matar hasta que lo crucificaron. Pero antes de crucificar a Jesús, Él se paró frente al templo y dijo estas palabras: derribad este edificio, que yo en 3 días lo reedificaré. Vinieron y le dijeron los fariseos y los saduceos: ¿cómo así que lo vas a reedificar en 3 días? Y 46 años tardó la reedificación de este santuario. Entonces dice la palabra, y tú lo puedes leer en casa, dice la escritura, que él no hablaba del templo de Salomón, sino que él hablaba del templo de su cuerpo, el cual somos nosotros. Termino con esto. Pastor, ¿dónde empieza en que nosotros seamos el cuerpo de Cristo? Cuando nosotros venimos a la cruz. Toma nota, Colosenses 2, 14 y 15. Venimos a la cruz para anular actas y decretos y clavar en la cruz maldiciones, obras de iniquidad, pensamientos de iniquidad, porque tenemos que confesar que siendo creyentes y habiendo sido bendecidos por Dios el Padre en Jesucristo, por cuanto estábamos en la casa ministerial, pecábamos, sufríamos de ira, depresión y cometíamos otro tipo de transgresiones a la ley de nuestro Dios. Pero una vez que entremos como hijos sobre la casa, vamos a ser más que vencedores. Y el misterio es que cuando somos casa espiritual, entonces estamos en unidad, en el Espíritu, en la gloria, como en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Es lo que está por venir en el nombre de Jesús. Y como dije, por ejemplo, en la calle Azusa, en los Estados Unidos, vino un avivamiento así, pero lamentablemente por no haber entendido la diferencia entre la casa ministerial y la casa espiritual, porque en la casa espiritual uno cada día tiene que venir a buscar la gloria de Dios por Jesucristo conforme al testimonio de la palabra. Entonces, lo que hemos leído de Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 23, más los versículos que yo te he compartido y te he testificado, tú tienes que venir a Dios en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, a declarar esa palabra y a presentarte en los 5 tiempos que te di. Primero de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, segundo Efesios 2, 20 al 21, tercero Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, cuarto Hebreos capítulo 3 versículo 6, 5 Efesios capítulo 3 versículos 10 y 11. Y lo que está por venir en el mundo, lo que va a traer es más poder, más gloria, más despertar, más victoria, más bendición, más visitación sobrenatural de Dios para nuestras vidas y familias en el nombre de Jesús. Padre Dios, gracias te doy por esta palabra. Yo declaro de nuevo fuego del Espíritu, poder y gloria de tu reino en el nombre de Jesús, sobre toda alma, sobre cada corazón, sobre toda vida, sobre cada amigo o amiga que está viendo este mensaje, en el nombre de Jesús. No olvides que está escrito que esto es un propósito eterno que Dios hizo por medio de Jesucristo, y está en Efesios capítulo 3, el versículo 11. La paz de Dios, la gloria de nuestro Salvador y Señor Jesucristo sea con todos vosotros hoy y siempre en Cristo Jesús. Bendiciones. Shalom, shalom.